Bueno, ¿cómo están? Vamos a hacer les debía este video, que es un video de cierre para nuestro curso Aprendizajes en la Educación Virtual, debido a que no pudimos hacerlo sincrónico, no pudimos acordar encontrarnos en el mismo momento, así que este es un video de cierre del curso. Y me gustaría repasar lo tratado partiendo de la primera clase. La idea, como habrán leído en el material que yo les mandé, la idea de esta investigación curso fue actualizar las teorías de aprendizaje, las grandes teorías de aprendizaje, a lo que había ocurrido durante el 2020 con la pandemia y la educación virtual y las polémicas que se produjeron en los medios de comunicación acerca de si hubo clases o no, los periodistas, los políticos, las pulsadas políticas acerca del retorno a la presencialidad. Y en medio de tanta confusión y de tanta mezcla de opiniones no especializadas, me pregunté en concreto cómo argumentar, yo que he practicado la enseñanza virtual durante el 2020 y la vengo practicando desde el 2010 con cursos de posgrado a distancia, tanto en esta plataforma como en otras. ¿Qué se aprende y cómo se aprende a distancia? Digo, porque es una pregunta nuclear. La educación virtual, la educación a distancia, la educación virtual, ¿produce aprendizajes? Y sí, pero ¿cómo los argumentamos? Cuando me pongo a investigar para concretar este trabajo que compartimos juntos, y agradezco mucho que se hayan inscrito, encontré un libro del 2008, que es el libro, me voy a la bibliografía rápidamente, este libro, que es central, el libro de Coll y Monereo, Psicología de la Educación Virtual, del 2008. Y allí, de ese texto extraje material bibliográfico académico para nuestro curso, que fue central. Por ejemplo, cómo se argumenta que el aprendizaje ocurre de modo constructivista en la teoría de Vygotsky. Uno diría, pero ¿cómo puede ser si no hay presencialidad? Bueno, sí, y el argumento que esgrimimos a partir de los textos de ese libro es que la tecnología, los canales, los teléfonos, las PCs, todas las herramientas que permiten conectarnos entre alumnos y docentes, estudiantes y docentes, son herramientas de la cultura. Y eso es vygotskiano. Las herramientas de la cultura que permiten internalizar los conocimientos. Y recorrimos muchas cuestiones. Una de ellas es el nuevo rol de la familia, en la clase 1, que lo que vimos que fue toda una revolución, que las familias aceptaran, y no ocurrió en todos los casos, esta nueva función de acompañar el aprendizaje. ¿Sí? Y estaba naturalizado en las maestras, en el caso de la primaria e inicial, el aprendizaje lo acompañaba a la maestra, el cuerpo presente, y que a distancia ese rol pasa a la familia. Entonces, los especialistas en enseñanza son los maestros que trabajaban a distancia. Pero todo lo que concierne, todo lo referente al proceso de aprendizaje, desde la angustia de aprender, desde la angustia de enfrentarse a la no comprensión de algunos temas, y todo el seguimiento del proceso de aprender, visto desde Piaget, en las invariantes funcionales, asimilación, acomodación y equilibrio, o visto desde el psicoanálisis, el aprendizaje como síntoma, todo ese trabajo de acompañar al aprendiente, al escolar, al estudiante, quedaba al lado de los que convivían con el estudiante. Y no todas las familias estuvieron de acuerdo, no todas las madres quisieron. Eso yo he citado, ¿no?, algunos testimonios que encontré de madres que no querían ser las maestras de sus hijos, que no podían, porque también estuvo la exigencia de las mujeres en la vida hogareña exacerbada por el encierro, ¿no? Por lo tanto, en la primera clase recorrimos esto, que fue el debate en pandemia, los distintos modos de aprender, la escolarización. Una cosa es la escolarización y otra cosa es el aprendizaje, hay que separar, ¿no?
la escolarización como el asistir presencialmente al edificio, y el aprendizaje como un proceso, si lo vemos desde Piaget, de constructivista propio de cada sujeto. En las siguientes clases, vamos a ver ahora en la... Voy a pasar a la 2. El aprendizaje en la ciencia virtual en las teorías de aprendizaje clásicas. Aquí yo trabajé en la clase 2, como habrán leído, el aprendizaje en conductismo, constructivismo y cognitivismo. Técnicamente descriptos, ¿no? Recorrido técnicamente en cada una de ellas. Acá estaban las especificidades de cada teoría de aprendizaje. Esta fue una clase muy técnica, pero era un poco el centro de mi primer objetivo, ¿no? Pensar, acá yo hice algunos comentarios sobre neurociencias, el dualismo cuerpo-mente y todas las objeciones que Antonio Castorina opone a la neurociencia aplicada a la educación, ¿no? Esa es la clase 2. Es una clase de teorías de aprendizaje clásicas pensadas en la enseñanza virtual, ¿no? Bien, en la clase 3 me refería a cuestiones que tienen que ver más con el lazo con cada estudiante, el dispositivo del aula, qué pasa en la diferencia de dar clases presenciales con el dar clases virtuales. ¿Qué ocurre con la mirada? Acá hay un ejemplo, una foto de una profesora que daba clases en zona rural, ¿no? No todas en el país, en nuestro país, con tantas diferencias geográficas y con diferencias de recursos tan importantes, de disponibilidad de recursos, en zonas rurales hubo clases a domicilio, como en el caso de esta maestra que iba en cuatriciclo, ¿no? Cuatrimoto. Y acá planteé, esta clase tiene una mirada más institucional de la escuela, más que tiene que ver con los vínculos sociales dentro de la institución escuela, ¿no? ¿Qué aprendió la escuela como institución en la pandemia? Y aquí saqué a relucir las teorías de aprendizaje que yo enseño en los profesorados. Pueden aprender las escuelas. Bueno, si algo ocurrió con las escuelas durante la pandemia 2020 y 2021, lo que está ocurriendo es que hubo un aprendizaje complejo de circuito doble, donde hubo que reformular normativas, hubo un aprendizaje de didáctica a distancia inminente, precipitado, digamos, todo lo que aprendimos, y yo me incluyo porque no tenía todo claro cuando empezó la pandemia, aunque venía hacía 10 años enseñando a distancia, hubo cuestiones que a las que tuve que adaptarme de mis colegas en los profesorados de la Municipalidad de Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, ¿con qué plataforma enseñar? El Classroom de Google fue, de hecho, alumnos míos de secundaria, de quinto año, de un taller que de orientación vocacional, me pidieron que les dé clase por Classroom, que les suba el material a Classroom, pues ya se habían organizado, chicos que en quinto año este año, en cuarto año, año pasado, habían tenido Classroom. Entonces, el Classroom fue a pedido, y a mí me resultó bárbaro Classroom como herramienta de comunicación y de subir material. Lo adopté para todas mis materias, todas las materias que dicto en el sistema público, y talleres míos que tengo propios, independientes, ¿no? Entonces, así como la escuela aprendió como organización, los profesores, los docentes aprendimos y ajustamos de didáctica de la enseñanza a distancia. ¿Cómo lo hicimos? Y después del primer semestre del año pasado, y bueno, ya a prueba y error, por la experiencia, el compartir y el conversar sobre las facilidades de cada dispositivo, se fue definiendo qué iba a adoptar cada uno, ¿no? Entonces, el tema de la herramienta, de qué herramienta informática se iba a usar, qué dispositivo, fue fundamental. En el segundo semestre del año pasado, a raíz de la experiencia del primer semestre. Y este año
con el ir y volver, presencialidad, virtualidad, las burbujas y todos los sistemas que se produjeron, todas las soluciones administrativas burocráticas para prevenir el contagio y todos los debates y todas las tensiones que se produjeron en marzo con las cuestiones políticas en la ciudad de Buenos Aires. Finalmente la virtualidad resultó ser el lugar más seguro, ¿no? La solución más segura. Entonces, en la clase 3 hemos visto qué aprendieron las escuelas, ¿no? Después, yo saqué acá extraje material del libro de Cole sobre los roles de un moderador, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué tareas cumple cada docente en una clase virtual? Y acá traje una experiencia, una entrevista que yo hice hace muchos años, yo hace 17 años, y yo no lo puedo creer, que hace 17 años que entrevisté a Beatriz Suazo para la revista interna del ITBA, la Universidad Privada de Ingeniería, cuando yo colaboraba con la comunicación interna y producía contenidos para la revista interna, que era una herramienta de integración y de comunicación de docentes, alumnos. El ITBA es la Universidad Privada de Ingeniería, en la que yo trabajé. Beatriz Suazo, doctora en química, fue una docente, hace mucho que no la contacto, hace ya 17 años. Y en esa entrevista yo encontré un material valiosísimo que no sabía que iba a utilizar más tarde yo misma como profesora. En ese momento no tenía decidido enseñar de modo profesional. Que sería material didáctico para trabajar la función de la mirada en la enseñanza, porque es algo que se pone en juego en la virtualidad. ¿Qué pasa con la mirada del docente? Porque el docente, la mirada del docente, lo digo también como psicoanalista, evalúa la evolución de la clase, evalúa el aprendizaje, el observar, el contacto visual con los estudiantes, no solamente a uno fue mi primera herramienta de aprendizaje en la enseñanza, mirar a quienes me dirigía y ver si entendían. Para mí es muy importante cuando yo enseño tener contacto visual con mis estudiantes y ver cómo voy, si se entiende, si no se entiende, si hay preguntas. Yo soy muy talleril para enseñar, cuando lo hago presencial, ¿no? Y bueno, ella dice, Beatriz Suazo, en esta entrevista, que es del 2004-2005, me doy cuenta cuando un alumno aprendió en su mirada. El acto de aprender, el momento en que se aprende, ella es evidente en el contacto visual con sus estudiantes. Eso lo contaba hace 17 años. Me pareció muy, muy didáctico para pensar el problema hoy de la educación virtual. Y con toda la experiencia que yo he tenido, y debo decir que el dispositivo ha sido Zoom, yo como estudiante también, en la maestría que estoy haciendo en dramaturgia, el Zoom hasta se puede actuar, se puede hacer improvisaciones, se puede actuar, hacer teatro por Zoom, en sincrónico. Es notable cómo, aunque la mirada se recorta, queda recortada, queda circunscripta a la cámara, es posible. Digamos, es un nuevo formato, es un nuevo lenguaje tecnológico, pero esa sincronicidad de cámara por Zoom es muy importante a la hora de comunicarse con los estudiantes. Entonces, hay un cambio, hay un recorte de la mirada al enseñar, pero por otro lado, es posible hacerlo. Entonces, ese ejemplo de la mirada en la enseñanza lo traje de Beatriz Suazo, una docente de muchísimos años que entrevisté en su momento. Y después, bueno, encontré este material en la evaluación del aprendizaje en entornos virtuales y remotos del 2020, el año pasado, hay mucho material online. Yo seleccioné el material, las pruebas asincrónicas y las pruebas sincrónicas, cómo se evalúa, que es un tema importantísimo. Eso lo trabajamos en la clase 3 con ustedes, ¿sí?
La evaluación es muy importante a distancia porque el que evaluaba presencial con resolución de problemas en acto, presenciales, digamos, el mejor modo de evitar el gran riesgo que hay de que los alumnos se copien, que eso ocurre, se copian a toda edad, no es una cuestión, lo sabemos que no es una cuestión solamente de la primera infancia, de la adolescencia, también la adultez se copia, la trampa. Y eso es algo con lo que tenemos que lidiar los profesores, no hacer mucha cuestión, mucho dramatismo con esto. Hay que evitar que esto ocurra. Mi propuesta, mi solución para estas situaciones es crear evaluaciones formativas que sean de aplicación de conceptos, donde no haya modo de copiarse de nada, donde las consignas de evaluación sean de elaboración de cada estudiante. Entonces hay que ponerlos a pensar, dicho de esta manera, a aplicar conceptos, que de los modos de enseñar y aprender es mi preferido, el más piagetiano, aplicar conceptos. Y en mi campo, que es la psicología, digamos que enseño psicología educacional, psicología del trabajo, etcétera, y el psicoanálisis, la aplicación de conceptos a casos, a análisis de textos específicos de cada tema que enseña, es fundamental para la evaluación, porque también está la escritura académica en juego. Cuando yo pido a alguien que haga un análisis o haga una aplicación de un concepto a un caso específico, estoy también evaluando y desarrollando la escritura académica. Y en la clase 4 tenemos las competencias para enseñar y aprender a distancia, que es más de diccionario. Esta es una clase de diccionario inspirada en Marta Hayes, que es la experta en competencias, cuyo diccionario aquí está como bibliografía, diccionario de competencias, y aquí fui enumerando las competencias que se espera que tengan un docente, el gatekeeper, quienes hacen uso 51 competencias digitales de España, ¿no? Bueno, aquí están todas las competencias que requiere tener una persona que enseña a distancia y que aprende a distancia. Esto más bien es una clase de consulta, de diccionario, donde yo fui relevando estas competencias. Sin duda las competencias más importantes, la competencia más importante es administración del tiempo. Administrar el tiempo es fundamental cuando se enseña a distancia y no se está regulado por prácticas institucionales presenciales. O sea, la agenda me la defino yo, los horarios me los defino yo, los tiempos que le dedico a escribir, a enseñar, a filmar videos, como estoy haciendo yo ahora. La agenda del trabajo de educación a distancia es un arte que se desarrolla con el tiempo, ¿no? Y consiste en organizarse. La autonomía, que viene atada a la administración del tiempo y la organización, es fundamental. Que nadie tenga que hacer un seguimiento estrecho de mis rendimientos. Pasa con los estudiantes, los más pequeños requieren más seguimiento, más acompañamiento, pero un niño puede ser estimulado, puede aprender técnicas de administrarse el tiempo, de no posponer tareas, de no dejarse para el fin, que no se le acumulen tareas, que calcule cuánto tiempo le lleva cada cosa y puede armarse su agenda, ¿no? El uso de la agenda en la primaria es fundamental, ¿no? Enseñar el uso del tiempo de estudio, de la organización, del tiempo de la actividad, el tiempo de la recreación también, porque es necesario cognitivamente. Ustedes saben que existe la fatiga por compasión en los docentes y existe la fatiga por Zoom. Digamos, las fatigas como cuadro, el agotamiento, podríamos decir, el cansancio, son cuadros psicopatológicos, ¿no? Fatiga por compasión, en el caso de, también se ha dado en los docentes que se dedican a adaptación, y la fatiga por Zoom, en el caso de los que
utilizan muchas horas de Zoom por día. ¿Por qué? Porque Zoom requiere atención plena, mucha concentración. Si yo tengo 4 horas de Zoom, termino agotado, seguidas, ¿no? de interacción. Porque no permite airear la atención, uno está concentrado prestando atención. ¿Cuáles son las competencias de los nativos digitales? Esto lo vimos en la última clase, en el libro de 2008, extraído del libro de Colin Monereo. Ya están estudiadas las competencias de nativo digital desde el 2008 en este libro, o sea que tiene 13 años de publicado, ¿no? No es nuevo. Pero digo, la urgencia, la cuestión de la pandemia, la exigencia de la pandemia, hizo que muchas cuestiones que venían tratándose en los márgenes, o específicamente para quienes estaban interesados en formación a distancia, se volviera masivo, ¿no? Por los requerimientos del encierro de la prevención de contagio. Entonces, lo importante fue reconocer y encontrar estos materiales tan interesantes de teóricos sobre enseñanza virtual, ya publicados de hace unos cuantos años, y actualizarlos. Actualizar no solamente las teorías de aprendizaje clásicas que yo enseño, cognitivismo, conductismo y constructivismo, al aprendizaje virtual, que lo hemos hecho en la clase 2, sino también otras variables que han tenido que ver con el aprendizaje institucional, la vida del docente, la relación docente-alumno, y las competencias que requieren tanto alumnos como docentes para la vida virtual. Esto ya no será tema de aprendizaje, ya estará naturalizado más adelante. No sabemos cómo va a volver post-pandemia, pero digamos que, sin lugar a dudas, la pandemia precipitó la educación virtual de un modo tal que hoy está más naturalizada. Y el aprendizaje es un aprendizaje de emergencia en didáctica virtual. Yo cuando hice mi profesorado en 2015 preguntaba en las aulas, de 2014, preguntaba en las aulas de la Universidad de Buenos Aires, profesorado de psicología, ¿y la didáctica de educación a distancia? Yo hacía 5 años que practicaba educación a distancia en ese momento, como docente. Y no había. Se hablaba de las TICs, con una clase especial, muy así, abuelo rasante. Pero ahora la didáctica de la educación a distancia se encarnó en los docentes. No hay modo de eludirla. Así que bueno, este ha sido el recorrido del curso Aprendizajes en la enseñanza virtual. Les agradezco muchísimo que se hayan inscrito, que hayan sido parte de este trabajo de indagación, de actualización. Ha sido una investigación concretada en 4 clases escritas sobre los grandes temas de la psicología educacional aplicada a la pandemia, ¿no? Que es un primer paso de investigación, y yo lo creí necesario hacerlo y compartirlo con estudiantes porque permite ir llevando la cotidianeidad del trabajo docente también, ¿no? Ir pensando conceptualmente lo que nos ocurre en lo inmediato. Digamos que las soluciones de emergencia también tengan su correlato conceptual en nuestras vidas propias, ¿no? Ir pensando las semejanzas y diferencias con lo que conocimos anteriormente, que era la presencialidad. Bueno, les agradezco muchísimo nuevamente el haber sido parte de este curso y les mando un gran saludo.